chicos, ¿cómo les va? Un buen inicio de semana para todos ustedes. Vamos a continuar el día de hoy con nuestras clases y vamos a arrancar con la asignatura de estudios sociales. Recuerden que en la clase pasada les hablé sobre el boom petrolero. Entonces vamos a continuar con el mismo tema. Ahora, ¿qué pasó después de todo lo que hizo Ecuador, después de que Ecuador se convirtió en un país petrolero? Bueno, vamos a hablar a continuación de esto. Pues bien, recuerden que Ecuador antes era un país pobre y pasó de ser un país pobre a aumentar y mejorar su economía porque se transformó en un país petrolero. En una sociedad con una clase media que tenía dinero para gastar en ciertos lujos. Sí, ya podían tener unos gastos para ellos, cosas para ellos, ¿sí? Ahora, inclusive también contaban con una clase media, que se le llama a las personas que no son millonarias, pero tampoco son pobres. Entonces Ecuador estaba en una clase media, ¿sí? Y también tenían diferentes productos, había más comercio, tenían más industrias, incluso en los bancos internacionales, es decir, los bancos de otros países, daban créditos al Estado con una cantidad alta y los intereses no eran muy altos. Entonces Ecuador hacía sus préstamos, bueno, el Estado hacía sus préstamos a otros países y les daban sin ningún problema, debido a que, como les había dicho, Ecuador, se convirtió en un país petrolero. Así que, lamentablemente, como le daban la facilidad para los créditos en los diferentes bancos, Ecuador se endeudó agresivamente, o sea, es decir que el gobierno ecuatoriano en esa época no midió las consecuencias y se endeudó mucho. Entonces, eso fue los pequeños inconvenientes que tuvieron hace mucho tiempo. Como les decía, entonces, como Ecuador tenía mucha facilidad de hacer los préstamos en otros países, entonces esto estaba generando una crisis a nivel mundial, no solamente a nivel de Ecuador. Así que poco a poco esto fue empeorando. Entonces el petróleo ya no estaba en una muy buena posición y no estaba mejorando la economía. Se hicieron muchos programas de inversión y como consecuencia se produjo inflación y creció la desocupación, es decir, el desempleo. Hubo cierres de empresas, se produjo también diferentes casos de pobreza, entonces fueron muchas cosas que pasaron. Y es así como de ser una clase media, Ecuador bajó a ser una clase baja, ¿sí? Ahora, ¿qué hizo Ecuador con todo esto y los países de América? Pues para dar una respuesta a la crisis que había, los países del primer mundo aumentaron las tasas de interés. Entonces ya no había el préstamo que tenían antes no era, por ejemplo, de un 5% de interés, aumentó mucho más. Es decir, que ya no tenían que pagar un valor específico, sino que iba creciendo cada vez más. Entonces, esto afectó mucho a los países de América Latina, que obviamente incluye a nuestro país. Como esto afectó a varios países, se lo llamó como una deuda externa. Y debido a la crisis mundial que también estaban atravesando, el país recibió una multiplicación considerable de un día para el otro. Es decir, que la deuda, digamos que fue de $1 millón. Ahora ya era de $3 millones por el interés, ¿sí? Entonces todo eso fue cambiando y la crisis del país iba empeorando. Así que se le llamó la deuda externa. Eso fue porque ellos tenían una deuda en países internacionales. Así que vieron muchos, pero muchos cambios debido a todo esto que pasó hace mucho tiempo sobre la deuda externa. Entonces, lamentablemente, el país tuvo que afrontar esta crisis debido a que los otros países internacionales le daban muchos préstamos con mucha facilidad, pero viendo que le estaba yendo muy bien con el petróleo, que hicieron pues aumentar el interés, y como Ecuador ya tenía muchas deudas, entonces eso fue afectando mucho. Y continuaremos hablando más sobre esto del petróleo, qué pasó, las buenas cosas que estaban haciendo, si seguían o no sucediendo debido a la crisis. Así que por ahora lo que van a tener que hacer es copiar su resumen. Sí, van a copiar su resumen y vamos a continuar en la próxima clase hablando sobre el mismo tema. Que les vaya muy bien.